¿Qué tal amigos y amigas? Hoy es una tarde cultural. En realidad es importante mencionar algunas obras de literatura y algunos autores que son importantes y que marcan y describen la vida tal como ella es. Todos nosotros nos hacemos juicios y prejuicios de otras personas y a veces de su mal comportamiento o lamentable. Sin embargo, hay unos autores aquí junto a los nocturnos de Chopin que son importantes de leer y trataré de ser breve para que no vaya mucho, como decimos en Costa Rica, la hacha. Fyodor Dostoyevsky, estoy leyendo aquí una de sus obras en inglés, pero he leído varias de ellas. Es un autor ruso de 1800 a principios de 1900, muy interesante. Se dice que es un psicoanalista, además de escritor. Sus personajes se comportan de tal manera que, bueno, por dicha que tienen, como decimos nosotros, un poco de sentimiento moral y a veces de culpa que la ideología y la religión cristiana a muchos de nosotros nos ha inculcado, o a veces que nosotros tenemos ese tipo de moralidad, porque hay mucha gente que no la tiene. La gente que vende cocaína y le sabe que está haciéndole un daño a usted. No tiene, como decimos en inglés, qualms, no tiene vergüenza, no le importa. Al menos una serpiente ataca porque se defiende, pero esta ataca para hacer el mal y por ganar dinero a costa de la miseria de otros y del vicio y la destrucción de sus almas. Algo de eso desarrolló Dostoyevsky en el siglo XIX con sus obras. Disfruté mucho a Ana Karenina, que era una mujer, por ejemplo, que vivía con su esposo. Sin embargo, por arte de magia, no sé qué, no se lleva muy bien, se hizo de un amante. Luego llegó un visitante, un monje, a su casa, y entonces ella sintió la gran culpa del pecado, ¿verdad? Del pecado ante la cristiandad. Lo mismo sucedió con El idiota, otra de las obras, pero en ese caso era también una mujer mala que conoció a un monje y se enamoró de él y se ve que ella no era digna porque era pecadora y sucia. Bueno, yo no vengo aquí a hacer actos de moral, pero la cosa es que alguna de ellas se suicidó y se tiró a la línea de un tren finalmente. El caso de Ana Karenina terminó ahí, porque ella quería a su amante y quería vivir con él y no le daban el divorcio. No había divorcio y ella no tenía esa libertad. Bueno, no quiere decir que si nos da la gana divorciarnos, lo vamos a hacer porque nos gustó otro, ¿verdad? Así porque así. No, y había un hogar, una familia, pero la cosa no se llevaba, andaba muy bien, ¿verdad? Entonces, esto sucede muy a menudo. Con los hermanos Karamazov, uno de ellos mató a su padre. Eran 3 hermanos de diferente madre. Y entonces había uno de ellos que eran 4 hermanos y uno era sacerdote. Entonces ese empezó a indagar a todos los demás y uno de ellos odiaba a su padre, le quitó dinero, el otro también lo odiaba. Pero mejor ustedes leen la novela porque al final de la misma yo no llegué a una conclusión que había sido el asesino. Pero se da, claro que eso se da. Crimen y castigo es otra de las obras de Dostoyevsky, de un hombre que por hambre mata a una viejita que prestaba dinero y era una pinche, ¿va? Y cargó con esa carga toda su vida. Conoció a una muchacha a la que le confesó su hecho. Y él dijo que tenía que confesar para expurgar su culpa.
Eh, los dejo a ustedes para que terminen de leer la novela, porque es muy interesante la confesión que él hace. Por ahí, por allá, anda gente que han asesinado a otros. Me contaba la madre de esta muchacha que mataron en Cartago, doña Yendri, que, bueno, al supuesto asesino le pusieron de 30 y X años, pero es posible que hayan habido otros. Y hay otros que matan en la calle, en motocicleta, para saldar cuentas y los dejan sin su esposa y sus hijos, niños pequeños. Otros más por un acto de violencia, matan a sus esposas y están en la cárcel. Todos estos actos son importantes desde el punto de vista, la justicia a veces no es tan justa y a veces no puede haber justicia porque no hay pruebas. Pero si el mundo está lleno de personajes que son detestables desde el punto de vista moral, de que sencillamente no les importa, no tienen qualms, no tienen moralidad en sus vidas. Y Dostoyevsky es un autor del siglo pasado que enumera todas estas situaciones. Hoy en día se ha dado la abertura a la persona tóxica, es una persona incomunicativa, que hasta peligrosa es. Y resulta que Dostoyevsky, muchos años atrás, habla de esta toxicidad. La gente que no, como esta muchacha Ana Karenina, que la sociedad no le permitía divorciarse de su esposo porque había encontrado el hombre que realmente sí la amaba, se mata, se vuelve tóxica consigo mismo, no soporta ya vivir. Otras personas con situaciones muy difíciles no optan sino por matarse a sí mismas. Yo vi el caso de un hombre en Los Alanos que se había tirado, dejó el carro ahí, me lo hubiera dejado a mí por lo menos, ¿verdad? Ya que no lo quería, yo lo necesitaba, el mío está chocho. Y lo vi y se le veían las vísceras así abiertamente en el río. Tan poco respeto tenía por sí mismo. Tan poco respeto tenemos por alguien a que vemos tieso, que la vida se ha ido, se le ha ido, se le ha robado. Ese es un estado, muchos dicen que es probatorio, los mormones dicen que es probatorio, que los cristianos dicen que, católicos y otros, que mereceremos de acuerdo a los hechos que hagamos hecho en esta vida. Pero la verdad es que hasta cierto punto todo el mundo hace lo que le da la gana aquí. Y hay que cuidarse, por eso está la policía. Este muchacho Calzada que lo mataron ahí por un celular. Y usted ve ladrones como el Banco Nacional que se roban 3.200 millones bajo las narices de todo el mundo. O sea que estaban en el banco detrás del palo, definitivamente pudieron haber seguido robando, que nadie se da cuenta, todo el mundo corrupto ahí, ¿no? Y por un celular matan a alguien, por tener, perdóname la palabra, una cópula con una muchacha, la matan, la violan y la matan, como el caso de esta muchacha, posiblemente la de Cartago, Valle de Oroz, muchas más. Entendemos que hay enfermos de la mente. Dostoyevsky es un autor para entender y leer. Les recomiendo que lo lean. A mí me llamó poderosamente la atención porque finalmente algunos de ellos, como el caso de los hermanos Karamazov, bueno, y otros más, ellos se vuelven locos porque les carcome el hecho que han cometido. Y la justicia no siempre puede ser tarda, podemos vacilar la justicia, pero no podemos vacilar nuestra mente. Podremos y tendremos que vivir con eso toda una vida. Y hay mucha gente que roba. Mi medio tío alemán, por ejemplo, mi padre cuando fue
a un juzgado a reclamar el derecho al nombre de su padre y a la herencia. El medio hermano de él se le tiró encima y lo amenazó. Y le puso: ¿qué usted qué? Pruebe que usted es hijo de mi padre. La gente llega a ese tipo de degeneración moral. El caso de él, el caso de muchos otros, que saben que están haciendo el mal, la injusticia, y no les importa. Finalmente, aquí en mi casa, en un barrio de San José, terminó de comentar sobre este autor e invitarles. No importa donde ustedes vivan. A veces quisiera yo vivir en barrios muy lindos donde pudiera tocar mi piano y leer, pero lo puedo hacer perfectamente desde mi humilde casa donde yo vivo. Que soy ingeniero, me gustó mucho la literatura cuando estaba en la universidad y edifica. También edifica porque la justicia a veces no ejerce una verdadera justicia. Como que 8 años por un asesinato sencillo, cuando la ley de Moisés estableció vida por vida. Sí, señor. Y hay algunas sociedades, por ejemplo, sé que en Florida lo hacen, en Michigan también, en Estados Unidos, y cuando la Suprema Corte en Estados Unidos decide que alguien debe morir porque ha hecho horrores, lo hacen. El estado de Utah, de los mormones, creo que también lo hacen. De modo que mucho de esto, el crimen juvenil, que es un desastre, que en la organización de Calderón se le puso una pena más suave. Los muchachos saben que hay asesinos y dispuestos a hacer mucho más. Estaba leyendo en un libro sobre los tóxicos asesinos, precisamente, que ellos no, que los mandamientos no, ni nada de eso, y también crecieron en hogares muy malos, pero que finalmente llegó una jurista, una psicóloga, a decir: bueno, mire, esto es malo, ¿por qué? Porque usted causa sufrimiento a otros, sufrimiento amargo a otras personas, y es un hecho detestable, porque no respeta a la otra persona. El que usted la viole, el que usted la mate, es un hecho que da asco, como usted se podría comer una cucaracha recién muerta. Da asco. Por asco y por sufrimiento es la única manera en que se le puede acercar uno a un asesino, un violador, a una persona que comete hechos ilícitos y aparentemente no se da cuenta que está cometiendo un acto malo. Me despido, yo toco piano, sí. Me encanta Dostoyevsky, me encanta el piano clásico, los comparto con ustedes un poquito. Cultívense, lean. No es algo que tiene que ver con el dinero. He visto mucha gente con dinero y no tienen mucha jupa en la cabeza. Bueno, mucha materia gris. No tienen, fuera de la plata, carros, no tienen casi nada aquí adentro. Y saber hacer plata. Los admiro realmente porque para eso sí tienen destreza. Pero la vida es más. La vida nos presenta muchas circunstancias y hay que dar mucha inteligencia. Aquí en mi casa, humilde casa, los dejo. Sigo escuchando a Chopin. No se olviden de Dostoyevsky y las cosas que hemos conversado. Puede estar.